Bueno, el que quiera, si no buscamos un obliguntario para que nos dé la oración inicial, para ver si comenzamos. Nadie. Bueno, dale, Erika, venga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Eterno, nos ponemos en tus benditas manos en este momento para que tu Espíritu Santo guíe esta reunión, que se abra nuestro entendimiento para poder comprender toda tu palabra y las enseñanzas que Jorge Luis nos está dando. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias y bendecido seas. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar, hoy vamos a comenzar a hablar de lo que se llama el cuerpo juánico o el corpus juánico. El corpus juánico tiene el Evangelio, tiene las 3 cartas y tiene el libro del Apocalipsis. Entonces, como son todos escritos utilizando el mismo lenguaje, se piensa que son de los mismos autores, por eso se le llama el corpus juánico. Se piensa que el primer relato sería el Evangelio, luego vendrían las cartas y luego vendría el Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito del por qué. Y es muy interesante porque es un evangelio que es muy diferente a los otros 3 evangelios, a los evangelios sinópticos. Es el último evangelio que se escribe. De hecho, en muchos de los manuscritos que se remontan al siglo II, no está el evangelio de Juan, lo cual quiere decir pues que era un escrito bastante reciente, o sea, es desde finales del siglo I, aunque pasó por varias etapas de composición. Hay muchas cosas interesantes que decir sobre el Evangelio de San Juan y la verdad que me costó bastante trabajo ver qué quitar y qué poner y qué dejar, pero en fin, vamos a ver algunas de las características. El Evangelio de San Juan en relación a los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos se centran en el reino, en el mensaje de Jesús en el reino. El Evangelio de San Juan se centra en Jesús, ya no el reino. Ahora el anunciante del reino se convierte en el anuncio. Quiere decir que estamos ante una comunidad que ha reflexionado teológicamente bastante sobre este tema y entonces estamos hablando de lo que se llama de una teología alta. Una teología alta quiere decir cuando a Jesús se le ve como Dios y una teología baja es cuando a Jesús se le ve como hombre. Así que ya pueden imaginarse lo que una teología ascendente, que es cuando Jesús va de la tierra al cielo, y descendente cuando viene del cielo a la tierra. Entonces Jesús mismo, sus palabras, su persona y sus signos son la revelación visible de Dios. Y el autor nos quiso decir en el Evangelio, que es probablemente la primera obra que se escribió, repito, en el primer final, porque este Evangelio tiene 2 finales, está bastante, voy a apagar esto un segundo, está muy aceptado que el capítulo 21 es un capítulo posterior, ¿ok? Y el prólogo es un capítulo, es un escrito anterior. Entonces tenemos el prólogo, el epílogo, o sea que esto pasó por varias sesiones. En capítulo 20, al final, si no me equivoco, el último versículo, ¿quién lo busca? Ahí Juan nos da la pista de lo que nos quiere decir en este evangelio. Capítulo 20, el último o los 2 últimos versículos, por favor, que no tuve tiempo de copiar la cita. Pero Juan tiene 21.
Sí, el capítulo 21 es un capítulo que se escribió posteriormente. Ya, verdad. El primer final es el capítulo 20, los últimos versículos. Juan mismo nos explica para qué fue escrito el Evangelio. ¿Quién me ayuda? Les dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ok, entonces este evangelio está escrito para esa última línea. Repite el último verso. Está escrito para que crean que Jesús es el Mesías. Estas quedan escritas para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Primero, para que Jesús es el Mesías, crean que Jesús es el Mesías. Dos, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Ajá. Y para que creyendo tengan vida por medio de él. Ok, y para que crean, para que creyendo tengan vida. Esta es la intencionalidad de todo este evangelio. Ok. Entonces, este evangelio se divide en 4 partes. La primera parte es el prólogo. El prólogo es un himno cristológico que nos vamos a detener un rato porque es o podría ser complicado. 2, viene lo que se llama el libro de los signos, que en los otros evangelios se le llaman milagros. Juan no le llama milagros, le llama signos. Ya vamos a ver por qué. Luego viene el libro de las horas. La hora sería la muerte, que en este caso la muerte es la exaltación del Señor. Y el epílogo. ¿Por qué se puso un capítulo 21? Posteriormente, el evangelio se calcula que se terminó alrededor del año 95, hacia finales del primer siglo, y el capítulo 21 es posiblemente como del 110. El capítulo 21 se escribe, antes que se me olvide, para reivindicar a Pedro. Pedro era una figura muy importante de la comunidad y en el capítulo 20 él pues había negado a Jesús 3 veces hasta el capítulo 20 y no había habido reivindicación. Entonces las 3 preguntas de reivindicación hacia Pedro, donde Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, y lo dice 3 veces. Eso aparece en el capítulo 21. ¿Okay? Características propias del Evangelio de Juan que no tienen los otros 3. Dijimos que los otros evangelios fueron escritos desde y hacia una comunidad. O sea, pero el evangelista recogió las experiencias de la comunidad. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, la comunidad escribe el Evangelio. Es bastante frecuente el uso de la palabra nosotros, y nosotros atestiguamos que los hechos, y nosotros atestiguamos, o sea, la comunidad asume el Evangelio. Y esto es importante, porque aquí estamos entrando en una tercera generación de cristianos, donde una comunidad, que es la comunidad que llaman la comunidad juánica, asume todo lo que se dice en el Evangelio, lo asume como cierto, porque había un testigo ocular que se le nombra como el discípulo amado. La tradición ha puesto que este discípulo amado sería Juan, el hijo de Zebedeo, el apóstol, pero estudios recientes muestran que esto es muy improbable. ¿Okay? Hay dos razones fundamentales. Una, que él mismo no se menciona mucho en el Evangelio. Y 2, que la persona que escribe este evangelio o la persona que dirige esta comunidad, ese discípulo amado que fue testigo ocular de los hechos y que de eso dan testimonio el resto, conoce muy bien la región de Judea.
muy bien la región de Judea. Esa piscina donde se quería meter el paralítico, pruebas arqueológicas han demostrado que existe y justamente en el lugar donde él la describe. Entonces es muy improbable que un pescador de Galilea tuviese tanto conocimiento de la geografía de Judea. Lo más aceptado y acuérdense que en historia antigua no hay nada que sea cierto, lo más aceptado es que este es un discípulo que conoció a Jesús, pero que posiblemente vivía en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, esta es una comunidad que está en movimiento. Esta es una comunidad que posiblemente después de la destrucción del templo comienza en Samaria. Por eso es que se habla también del tema de los samaritanos. Una comunidad que los samaritanos han acogido el mensaje. Ya saben que los samaritanos eran enemigos de los judíos, o los judíos de los samaritanos, al revés, porque los consideraban impuros. El segundo relato, una vez que pasamos del prólogo, entramos en el relato de Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice a sus discípulos que sigan a Jesús. Es muy probable y muy aceptado que parte de esta comunidad también eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una comunidad bastante grande de discípulos, aún después de haber sido decapitado. O sea que Juan fue el primer maestro de Jesús después de José, que tuvo que haberle enseñado toda la teología a Jesús de Nazaret. Pero bueno, dicho eso, esta es una comunidad que está en movimiento y que posiblemente comienza sus primeros pasos en Samaria y se asienta en Éfeso, donde comienza a tener sus primeros problemas como comunidad. Y vamos a estudiar también algunos elementos del por qué tuvo esos problemas como comunidad cuando veamos la primera, la segunda y la tercera carta de Juan. Y luego cuando entremos en el libro del Apocalipsis, sabemos que es posterior porque ahí ya se habla entonces de una persecución romana, posiblemente de Domiciano, en el libro del Apocalipsis. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en el Evangelio a ver hasta dónde llegamos, sin prisa. Sabemos por el Evangelio que ya los judíos, o sea, los judíos que creían en el Mesías, habían sido expulsados de la sinagoga y que había una disputa. Esto había creado entre esa comunidad una disputa bastante grande. Por eso Juan se va a referir a los fariseos, que fueron los que tomaron el mando de digamos, la religión de Israel a través de los rabinos. Se va a referir a ellos como los judíos. Y esto es un evangelio que, mal entendido, se puede prestar a antisemitismo. ¿Ok? Porque la comunidad, acuérdense que aquí se está fundiendo la voz de la comunidad y la voz de Jesús, pero es una reflexión de qué es lo que Jesús hubiese dicho en ese momento. En la vida de Jesús no había problema con los judíos porque todos eran judíos. ¿Ok? Pero aquí sí hay problema con los judíos porque los judíos han expulsado a los judíos que creen en el Mesías, por llamarlos de alguna manera, aunque todavía no se llaman así, a los judeocristianos, los han expulsado de la sinagoga. ¿Y por qué los han expulsado de la sinagoga? Vamos a leer el himno cristológico en Juan, pero vamos a leerlo despacito para poderlo ir desmenuzando. ¿Quién tiene Biblia? Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Que los versículos van del 1 al 18. Yo los voy a ir interrumpiendo y me disculpan porque aquí esta comunidad es judeo-cristiana, o sea, esta es una comunidad que en su mayoría vienen del judaísmo. Por eso es que ellos entienden perfectamente bien toda la simbología de Juan, y la simbología va a ser algo muy importante que tenemos que comenzar a aprender desde ahora para cuando lleguemos al Apocalipsis. Si no entendemos los símbolos en el Apocalipsis, nos vamos a perder. Entonces, esto es una comunidad especial. Esta es una comunidad que escribe como comunidad. Esta es una comunidad que toda la comunidad es la que está atestiguando la escritura del Evangelio, y esta es una comunidad carismática, o sea, esta es una comunidad que se cree que está llena del Espíritu.
Y el dirigente de la comunidad es este señor Juan, que puede ser Juan el anciano de que hablan en las cartas, y que habrán un montón de Juanes potenciales, digamos, en la primera generación de cristianos, pero ya está en sus años, ya está anciano. Así que, ¿quién quiere? Vamos a comenzar el prólogo, que es un himno cristológico alto. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ok, entonces ahí ya tienen por qué los expulsaron de la sinagoga. Al principio, in principium, así mismo comienza el Génesis. Quiere decir que este es un nuevo Génesis. Al principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya hay una declaración desde el principio de que Jesús de Nazaret es Dios. Y esto sí era algo totalmente intolerable para el rabinismo fariseico. Entonces, cuando comenzaron estas comunidades a hablar desde Samaria y en todo su peregrinaje hasta Éfeso, lo más seguro, en la sinagoga esto ya se comenzó a volver un escándalo insoportable para el judío tradicional. Decir que la palabra, al principio existía la palabra. Entonces, aquí nos estamos remontando antes del Génesis, aquí nos estamos remontando al principio, a la misma naturaleza de Dios. ¿Okay? Esta es la palabra de Dios, el Logos. Y Juan hace muy bien en traducir Logos, dos palabras del Antiguo Testamento, que una significaba palabra con la que Dios creó en el Génesis y que otra significaba sabiduría, que es con la que sabemos que la sabiduría se volvió una persona en los proverbios y en el libro de la sabiduría. Entonces a Jesús se le están dando ambos títulos, diciendo que al principio en arjé, en griego, al principio existía el Logos. El Logos estaba junto a Dios. La traducción mejor era el Logos le hablaba a Dios. Y el Logos era Dios. O sea, era un Logos divino. Jesús es un ser divino. Y ya esto automáticamente trae problemas. Seguimos. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. Ok, entonces esto, todo lo que nos está diciendo estamos hablando de la palabra creadora de Dios. Dios crea a través de su palabra. En el Antiguo Testamento, esto era ampliamente conocido por los judíos, que la palabra de Dios adquiría una figura humana, casi humana, y era la palabra creadora, porque si nos vamos al primer relato de la creación, Dios dice, y dijo Dios, hágase tal cosa, y dijo Dios, hágase tal cosa. Inclusive cuando crea al hombre y la mujer, y dijo, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza. Por eso la palabra creadora, el Logos creador, Juan está reinterpretando esta comunidad, que todos esos datos se le están dando o se le están atribuyendo a la figura de Jesús de Nazaret. Seguimos. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz. Okay, entonces estas oposiciones son muy helenísticas, que quiere decir de que ya para este entonces estos estarían radicados en Éfeso y han tenido ya un tema de inculturación helenística, porque estamos viendo la dualidad de la contraposición luz, tinieblas,
Y vemos, y este es uno de los argumentos para decir que habían discípulos de Juan en esta comunidad de Juan el Bautista, que a Juan el Bautista se le mete o se introduce muy temprano en la narración. Vino Juan como testigo de la luz. Ajá, seguimos. De modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Entonces, aquí hay una denuncia, ¿no? Que la luz vino al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no lo reconoció. Biblistas más modernos y menos, digamos, cerrados han dicho que esta interpretación debe ampliarse a vino a muchos y muchos no lo reconocemos. ¿Ok? La luz vino a muchos y muchos no la reconocemos, pero sigue el tema dentro del himno cristológico de la palabra creadora. Esta es la palabra creadora y la sabiduría personificada en la persona de Jesús de Nazaret. Seguimos. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Ok, entonces, si fueron engendrados por Dios, acuérdense del credo niceno-constantinopolitano, engendrados, no creados, quiere decir que están diciendo que a través de Jesús nosotros nos divinizamos, nos hacemos parte del misterio de Dios. ¿Okay? Estamos viendo la profundidad de dónde está entrando esto. Por eso es que el animal con el que se relaciona al apóstol San Juan es el águila, porque es el evangelio más teológico que ve todo desde el aire. Entonces hay que ver una teología desde arriba y todo bien divino, ¿no? Seguimos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ok, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta traducción, que es la que está en casi todas las Biblias, hay que interpretarla y hay que abrirla un poco. La palabra carne, en griego sarx, tiene un doble significado. Uno, es algo que puedo tocar. O sea, Dios se hace humano. Pero eso que puedo tocar tiene otra dimensión porque se le da en el contexto bíblico a la palabra sarx, en alemán, digo, en griego, se le da la connotación de debilidad. O sea, la deidad, que es toda poderosa, se hace carne, la tocamos y se hace débil, o sea que puede morir. O sea que en pocas palabras, el Dios omnipotente se humilla para hacerse carne, para experimentar lo que todos estamos experimentando y para a través de él nosotros tener una relación filial con el Padre, ya que él y el Padre son uno y nosotros somos entonces hijos de Dios y hermanos de Cristo. Y él habitó entre nosotros. En algunas versiones de la Biblia dice acampó entre nosotros y el griego literal dice puso su tienda de campaña donde nosotros. ¿Por qué? Porque en el Génesis el lugar de encuentro de Moisés con Dios era en una tienda de campaña. La tienda de campaña era el lugar donde Moisés se veía cara a cara con Dios. Y quiere decir que ahora esa tienda de campaña que hizo morada entre nosotros es Jesús. ¿Okay? Así que aquí estamos diciendo desde el principio, Jesús es Dios. Y cuando estamos en este tema de Jesús es Dios para nosotros, pues es algo que nos han repetido bastantes veces, verdadero hombre, verdadero Dios, pero para un judío del siglo I, principio del siglo II y sobre todo después de la destrucción del templo, estamos hablando prácticamente de los judíos fariseos, ¿ok?
que se paraban todos los días a rezar el Shema, que el Señor tu Dios es solamente uno, esto era una blasfemia absoluta. Y por eso es que los botaron de la sinagoga. Seguimos. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Ok, aquí es el Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel todos eran hijos de Dios, pero aquí lo nombran como el Hijo único, y al igual que María en el Evangelio de Lucas, que es la llena de gracia, la que Jaritomene, a Jesús también lo nombran lleno de gracia. O sea, que ha tenido amistad siempre con Dios. Seguimos. Juan grita dando testimonio de él. Este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. Ok, entonces, fíjense que en este evangelio, Juan no bautiza a Jesús. Juan anuncia a Jesús y la comunidad quiere poner muy claro que Juan es menos que Jesús. ¿Por qué? Porque hay un componente dentro de la comunidad que viene de discípulo de Juan el Bautista y se quiere dejar claro que aunque Juan el Bautista es una persona importante, es el precursor. Y en este evangelio ni siquiera lo dejan bautizarlo, lo cual históricamente sabemos que Juan bautizó a Jesús. Y luego más tarde Juan dirá, Juan el Bautista dirá en este mismo evangelio, es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Estamos en qué verso ahorita mismo? 15, vamos para el 16 ahora. Listo, vamos hasta el 18. De su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Entonces, quiere decir, y ya para finalizar con este profundísimo prólogo, que Jesús es el rostro de Dios hecho carne. Aquí vemos una cristología descendente. El Padre, a través de su Hijo unigénito, de su palabra, de su sabiduría, que es de la misma naturaleza, decide hacerse carne, decide hacerse débil y decide darse a conocer a través de la figura de Jesús de Nazaret. Quiere decir que para nosotros Jesús se convierte en el rostro del Padre. Y a través de esa encarnación, que es por puro amor, que es una cosa que será muy repetida en el Evangelio de San Juan, nosotros tenemos una filiación divina con el Padre y somos hermanos todos a través de la figura de Jesús, que es el Logos encarnado. ¿Ok? Ese es el prólogo. Luego del prólogo viene el libro de los signos. Juan no le llama a los milagros, le llama signos. Los milagros en los evangelios sinópticos representaban una idea de la gloria del reino que estaba actuando aquí y ahora. Juan le llama signo y no es por una cosa, no es casual. Juan le llama signo porque esto señala la gloria de Jesús. Esto te va señalando hacia dónde va yendo Jesús. Si estos son judíos o son
judeocristianos, vamos a ponerle judeocristianos para estandarizar, aunque todavía no hay cristianos, pero son judeocristianos, ¿cuántos signos hará Jesús en este evangelio? ¿Quién se aventura a dar un número significativísimo para los judíos? 7. 7 signos. ¿Ok? Así que el libro de los signos comienza con las bodas de Canaán, es el primer signo, y después lo tienes que ir contando y llega hasta la resurrección de Lázaro. Y la resurrección de Lázaro es el signo bisagra, porque en este evangelio, la resurrección de Lázaro, comienza el libro de la hora. ¿Por qué? Porque la resurrección de Lázaro, según este evangelio, Lázaro lo acompaña después hasta la entrada en Jerusalén, será la razón por la cual a Jesús lo matan injustamente en la cruz y resucita. Pero para Juan, la muerte de Jesús en la cruz significa la exaltación del Señor en la cruz. Juan es el único evangelista, antes que se me olvide, que le da el título a Jesús de Señor. Le llama Kyrios. Muchos autores han dicho que todo el evangelio fluye hasta el momento donde Tomás le dice Señor mío y Dios mío. Kyrios mío y Kyrios, Señor mío y Dios mío. O sea, había una total divinización de la figura de Jesús de Nazaret en el cuarto evangelio y por alguna razón pues la iglesia nos los ha dejado. He dicho que es una comunidad judío-cristiana. Muchos vienen de Juan el Bautista, otros vienen de la línea de Esteban. Habían 2 líneas. Vamos a buscar en el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 32 y 33. Juan 12, 32 a 33. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iban a aplicar. Okay. Esteban, habían 2 líneas judías, judeo-cristianas. Estaba la línea de Santiago, que era la línea, digamos, la línea más estricta, que quería seguir con los ritos judíos, etcétera, y estaba la línea de Esteban, que era la línea más abierta. La comunidad juánica está con la línea de Esteban, que el primer mártir de la iglesia, el que fue lapidado, con discípulos del Bautista, que están llenos del Espíritu, y que esto tendrá unas consecuencias más tarde, y que han sido expulsados de la sinagoga, vuelvo y repito, porque declaran claramente que Jesús es Dios. Y esto ya es intolerable para un judío. ¿Ok? Entonces, nuevamente, y lo quiero repetir porque esto es una cosa bien importante, ya que en eclesiología es importante estudiar la eclesiología juánica por las repercusiones que tuvo. En este evangelio se funde la vida de Jesús y la vida de la comunidad. O al revés, la vida de la comunidad y la vida de Jesús. Entonces, ya dijimos que son 7 signos que representan la perfección y la plenitud, es el número 7. Y prepara la hora de Jesús. Vamos a ver quién me busca el pasaje de las bodas de Canaán. Debe estar en el capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto?
mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la que mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto se fue a Cafarnaúm acompañado de su madre, sus hermanos y sus discípulos. Allí estuvieron unos cuantos días. Ok, fíjense varias cosas. Uno, bueno, señales o signos, es la traducción de que usan aquí. Quiero hacerte una pregunta. Leibis era la que estaba leyendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Juan menciona el nombre de María en el pasaje de las bodas de Caná? Les voy a dar una pista. María aparece en el Evangelio de Juan solamente 2 veces, pero en los 2 momentos más importantes, en el primer signo y en la cruz. Pero ¿cómo se refiere él a María aquí? ¿Cómo lo interpreta la comunidad? Vamos a sacar algunas pistas aquí de este primer signo. Pero María como María o madre. Madre. La madre de Jesús, no la llama María. No la llama María. No la llama María. Y cuando cuando la madre le dice, no tienen vino, ¿qué le dice él? Mujer. ¿Por qué me dices esto? Mi hora aún no ha llegado. Okay. No se refiere como madre. No se refiere como madre, se refiere como mujer. Okay. La interpretación que le ha dado la comunidad a María, a la madre, es como una discípula. María actúa aquí como la discípula por excelencia. Y como discípula, ojo, cuando Jesús se refiere a su hora, quiere decir que es a su muerte. Quiere decir, hey, mi hora no ha llegado. Y en unas traducciones que lo traducen más claro, él le pregunta a la madre, oye, ¿y tú y yo qué tenemos que ver en esto? Nos estamos divirtiendo en la fiesta. Y él le dice, hagan lo que ella les diga. Entonces, el discípulo es aquel que está confiado en que Dios va a intervenir en el momento que tiene que intervenir. Para los judíos era muy importante el vino. El vino significaba la vida, significaba la alegría, significaba la celebración. ¿Okay? Algunos graciosos han querido decir, no, lo que pasa es que chuparon mucho en la boda de Canaán. Esto puede ser, pero en realidad esto no es un hecho histórico, esto es un hecho simbólico porque este es un signo, el primer signo que se da para ver la gloria de Dios en la figura de Jesús. Y la madre está actuando como la primer discípula. ¿Ok? Como la primera discípula. Y la hora, él dijo, mi hora no ha llegado. Vamos a ver, porque él se refiere a su hora varias veces. Va a ver, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 23.
Juan 12, 23. Jesús les respondió: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. ¿Ok? Y en el 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Entonces, vemos que el mismo evangelio nos va explicando que para Jesús, o sea, para este evangelio, la hora es la hora de la muerte, pero la muerte para Juan es la hora de la exaltación de Jesús. Jesús es levantado en la cruz como en un trono glorioso. Veamos Juan 12, 32. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Okay? Cuando sea elevado de la tierra, ese símbolo de que a Jesús lo clavan con la cruz acostada y lo van levantando, lo van elevando. En Juan, esto es un símbolo de exaltación de un rey, de un señor, de Kyrios. ¿Ok? Y bueno, ya les dije que el capítulo 21 es un capítulo que se añadió posteriormente para exaltar la figura de Pedro. Es una de las razones principales, porque de las 3 negaciones que se repiten en el Evangelio de Juan, aquí Jesús se refiere a Pedro tres veces y está en compañía del discípulo amado. Y muchos se van a preguntar, ¿y quién es el discípulo amado? Intencionalmente la comunidad que escribe este evangelio ha dejado al discípulo amado de forma anónima. ¿Ok? Y una de las más plausibles explicaciones es que la comunidad que escribe este evangelio nos está invitando a todos nosotros a ser como el discípulo amado. Vamos a ver ese capítulo 21. ¿Quién es el primero que reconoce a Jesús? Pero vamos a ver una curiosidad en esa barca. Vamos al 21. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Ok, fíjate ahí. Nosotros hubiésemos sabido quién era el discípulo amado, porque ahora más tarde él va a decir que el discípulo amado fue el que lo reconoció, pero intencionalmente nos ha dicho el nombre de todos los discípulos y al final nos dice y 2 otros discípulos. ¿Correcto? O sea que intencionalmente deja la figura del discípulo amado de una manera anónima, porque él dice los de Zebedeo, ahí está incluido Juan y Santiago, que al que se atribuye Juan, al que se le atribuye el evangelio, pero pone a 2 discípulos anónimos. Sigue el relato. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. ¿Viste? Cuando ¿Quién Simón reconoce al Pedro- Señor? Discúlpame, ¿quién reconoce al Señor? El discípulo amado. El discípulo amado es el que reconoce al Señor. Ahora viene Pedro, impetuosamente es el que se tira al mar. Dale, sigue, disculpa. Cuando Simón Pedro oyó: es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos.
Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Les dice Jesús, traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Ok, una pequeña pausa. Y aquí viene uno de los relatos del Evangelio que nunca leemos en misa y que es interesantísimo, porque ahora Pedro le pregunta por el discípulo amado. Dale, sigue. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Pedro se vuelve y ve siguiendo desde detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, no morirá, sino, si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti Este, qué? ¿ah? Sí, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Ok, Hay y además, nosotros, la comunidad está detrás del testimonio del discípulo amado. Nosotros, siempre la comunidad detrás. Ajá, y disculpa, sigue. hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Ok, bueno, así termina el segundo final del Evangelio, la reivindicación de Pedro. Sabemos que el discípulo amado era una persona que era bastante mayor, tenía que serlo porque si había sido testigo ocular, y estamos hablando de los años 90, pues ya tendría bastantes años y para la época habría vivido muchos más años que... Y una cosa interesante es que Pedro le pregunta a Jesús, ¿y este qué? Refiriéndose al discípulo amado. Y le dice, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea, que ese discípulo amado iba a vivir muchos años. Claro, ya eso se sabía porque el discípulo amado estaba bien viejo. Y se van a referir a él como Juan el anciano. Bueno, aquí hemos dado unas pequeñas pinceladas del Evangelio. No hemos entrado en otras cosas de que son también muy importantes y profundas del Evangelio y en la problemática que hay luego en esta comunidad que se va a hablar en las cartas. No sé si alguien tiene alguna pregunta porque ya son las 7:53 y dejaríamos entonces el resto para la próxima clase. Sí, Jorge Luis, una consulta. Cuando tratamos el tema de la boda de Caná, también se dice, y te pregunto si es cierto, que también este papel que hace María de se están quedando sin vino y Jesús la reprocha que todavía no es mi hora y María le dice a los sirvientes, hagan lo que él diga, también esto es como exaltar la figura de intercesora de María. O sea, el hecho de que
la iglesia y los santos padres han visto, por supuesto, en el primer signo, el gran poder de intercesión de la mamá. O sea que hay ambas representaciones ahí, ¿no? Digamos, la exégesis del texto es la discípula por excelencia, ¿ok? La discípula por excelencia. Hagan lo que Él les diga. O sea, es una confianza absoluta y total puesta en Jesús como Dios. Y las interpretaciones muy tempranas de que le dio la iglesia a esto es la madre como intercesora. Pero es interesante que ni ahí, ni en la cruz, donde le dice mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre, le llama María en este evangelio. Le llama mujer y el narrador se refiere a ella como la madre, pero sí, es la figura de intercesión por antonomasia, y esto lo vieron desde muy temprano, siglo II, siglo III. Ya lo estaban interpretando así. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería este evangelio cogerlo con calma porque todavía faltan los discursos y las controversias y todavía faltan las autorrepresentaciones de Jesús como Dios, porque lo presenta la comunidad como Dios en el himno cristológico que vimos, pero él mismo se autoproclama Dios con el famoso yo soy, que yo creo que mejor lo dejamos para la próxima semana. Yo soy es como Dios se le presenta a Moisés en el Sinaí, cuando Moisés le dice: cuando libere a tu pueblo de Egipto, en nombre de quien les digo que vengo, él le dijo, dile que vas en nombre de yo soy. Nadie aceptaba, o sea, nadie tomaba el nombre de Dios en el pueblo de Israel, por eso se referían a él como el Elohim, o no decían Yahvé. ¿Ok? Pero Jesús se asigna esos atributos divinos en este evangelio. Ok, no, ¿alguna otra pregunta? Yo realmente prefiero ir con calma porque estos símbolos nos van a servir mucho después para el tema del Apocalipsis. Jorge, una pregunta. Sí. Se dice que el Evangelio de San Juan es el Evangelio teológico por naturaleza. ¿Es cierto? Totalmente. Totalmente. El ¿Y Evangelio qué es más difícil de entender? Totalmente. Tiene dos razones. Una, la comunidad ya ha avanzado mucho más en su reflexión teológica sobre la figura de Jesús, ¿okay? A partir de un testigo ocular. Entonces ya, acuérdate de los tres niveles que habíamos visto, ¿no? La comunidad a la luz del Espíritu y Jesús de Nazaret. Pero esto ya lo están viendo a nivel de la comunidad y lo que Jesús hubiese dicho y hecho porque ellos estaban convencidos que Jesús estaba vivo dentro de esa comunidad. Además de eso, esta es una comunidad que tiene ciertas características que no tenían las comunidades paulinas. Esta es una comunidad altamente llena del Espíritu. ¿Ok? O sea, altamente, lo que llamaríamos hoy altamente carismática. Esto tiene sus pros y sus contras, como vamos a ver después, porque al principio esta comunidad se crea sin estructuras. El Espíritu manda a la comunidad. Mientras vive Juan el Anciano, pues Juan el Anciano es el que tenía el Espíritu porque era el discípulo del Señor. Una vez que muere Juan, entonces comienza la comunidad a pelearse entre ellas. Eso lo vamos a ver en las cartas. Y se dice que esta comunidad termina por separarse. Unos terminan siendo gnósticos porque creen que tienen el Espíritu y cada uno piensa que tiene el Espíritu. Y una repetición de esto sería pues la cantidad de sectas evangélicas que tenemos hoy en día,
que cada pastor cree que tiene el Espíritu. Por eso es que eso no es un fenómeno nuevo, ya es un fenómeno que viene en la iglesia desde el principio. Por eso es que se impuso la iglesia con estructuras, la iglesia paulina con estructuras, porque sí se necesitaba tener algún tipo de estructura y de doctrina para que la gente no se perdiera. ¿Ok? Pero sí, esto es el evangelio más teológico, por eso es que le dicen el evangelio de la cristología más alta, que es Jesús es Dios. Y es un evangelio que está escrito para casi todos judíos. Quiere decir que está lleno de símbolos dentro de esta comunidad. Y son judíos del ala abierta, o sea, del ala más de Esteban que de Santiago. No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunten, porque este es un cosa para un evangelio para preguntar, para degustar. Ese prólogo, a veces uno comienza a leer, dice que al principio existe la palabra a Dios, la palabra junto a Dios, y uno se va, bla, 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 y no ve toda la riqueza de lo que Juan recoge solamente en ese prólogo. Jorge Luis, sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, estaba viendo aquí, ya tengo la Biblia de Jerusalén y aquí abajo tengo bastante, digamos, notas al pie de todo el Evangelio. Y bueno, casi que el capítulo 1 es mitad el Evangelio y la otra mitad puros comentarios, ¿no? De tanto que involucra la parte del prólogo. Aquí viendo en el versículo 22 que le dice que Juan se queda hasta que yo venga. Entonces aquí en el apéndice, en el pie de página, dice que hasta que él venga quiere decir la parucía. La parucía tengo entendido que es la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Correcto, la segunda venida de Cristo. Que en teoría todavía no se ha dado. En la práctica, ¿verdad? No se ha dado. Sí, porque como se comenta en el Apocalipsis, que así como él se fue, igualmente él, así como ascendió al cielo, él también vendrá y bueno, que va a venir con sonidos de trompeta y cantidad de cosas. Entonces es lo que a veces trato de leer y no entiendo, que dice que este discípulo no morirá hasta que yo venga. Entonces entiendo que Juan va a estar vivo hasta que, o todavía está vivo. Es lo no, Juan no. El discípulo amado. Exacto. Y la representación del discípulo amado somos todos estamos invitados a ser el discípulo amado. Ah, ok. Si nosotros le seguimos la pista al discípulo amado, que aparece más o menos en la mitad del evangelio, el discípulo amado sigue a Jesús en la pasión, en todo el enjuiciamiento. Mientras que Pedro lo niega, el discípulo amado no. El discípulo amado es el único que está a los pies de la cruz. Quiere decir que nos está invitando a estar a los pies de la cruz. El discípulo amado es el que corre con Pedro cuando el sepulcro está vacío, aunque deja que Pedro entre primero, pero él da testimonio de que el Señor ha resucitado. El discípulo amado, vimos en el capítulo 21, es el único que lo reconoce. O sea que estamos ya llamados a acompañar a Jesús en todo momento, como discípulos, hasta que se produzca la parucía, que es la segunda venida. Por eso es que muchos judíos, cuando estamos relajeando, por ejemplo, con el rabino Gustavo, él dice que, bueno, mira, no hay ningún problema. Venga por primera o por segunda vez, lo esperamos los dos juntos y los dos estamos esperando al Mesías, ¿no? Así que esto es la segunda venida, que no se ha dado, pero que se va a dar para nosotros cuando muramos, ¿no? No sé si me explico, Daniel. Sí, ya claro, ya cuando explicas que lo que quiere decir es que el discípulo amado somos nosotros, que reconocemos a Jesús, entonces aquí ya todo tiene sentido. Pero sí, como viéndolo lo que pasa es que aquí de Juan como discípulo. Estos son símbolos, por mucho tiempo, la iglesia primitiva, a ver, este es un relato, uno de 4 relatos de la vida de Jesús. Este es escrito por la comunidad. Este relato circuló anónimo. Los 4. Y a los 4 se le asignaron, desde muy temprano, se le asignaron autores. A este se le asignó Juan.
Por mucho tiempo se pensó que era Juan, el hijo de Zebedeo, pero la crítica histórica moderna ya sabe, se ha avanzado mucho en esto, que no es posible que sea Juan el Zebedeo, el Galileo, el hermano de Santiago. Entonces, más bien, y ya analizando el texto de una manera más crítica, y sobre todo cuando te vas al capítulo 21 y ves que en la barca, que puedes descubrir quién es el discípulo amado. Ahí están los dos de Zebedeo, pero él intencionalmente en el relato, la comunidad nos deja de incógnito a los últimos dos discípulos. Y uno de ellos es el discípulo amado. Luego no sabemos quién es el discípulo amado. Entonces, la interpretación más común entre católicos y protestantes, no evangélicos, católicos y protestantes, que estamos bastante cerca en doctrina, es que el discípulo amado es la comunidad, somos nosotros. Por eso es que en la cruz Jesús le ofrece a su madre, a la iglesia, o sea, al discípulo amado, o sea, a toda la comunidad de creyentes. Y en respuesta, la comunidad de creyentes, todos los que somos el discípulo amado, todos los que la comunidad quiere que seamos los discípulos amados, acogemos a la madre. No sé si me explico. Un símbolo de intercambio precioso ahí. Si interpretamos como el discípulo amado a la comunidad de creyentes, de verdaderos creyentes que acompañan a Jesús en todo momento, Jesús entonces le está entregando a su iglesia, a su madre. Y luego la iglesia, en la figura del discípulo amado, la está aceptando, porque en ese último instante dice, y la acogió como suya. ¿Ok? Jorge Luis, pero en algún momento no se dice que Juan es el que está con la madre. Nunca. Nunca. No. Se habla del discípulo amado. Okay. Del discípulo que tanto amó, etc. Dice que sí se hablaba de Juan en la cruz. Lo que pasa es que durante mucho tiempo la tradición asignó a ese discípulo amado a Juan. Tanto así que cuando lo pintaron en el cuadro, sale Juan con la cabeza recostada en el pecho de Jesús. Juan, el hijo de Zebedeo. ¿Ok? Pero ya hemos visto que el que recuesta la cabeza en el pecho de Jesús es el discípulo amado. No se menciona Juan en ese capítulo 21 que leyó Daniel. Okay. Entonces, durante muchos años estuvo esa tradición dando vueltas por ahí, pero es muy improbable que este evangelio lo haya escrito Juan, el hijo de Zebedeo. Es una teología muy, muy alta de que ha reflexionado esta comunidad. Pero sea quien sea que lo haya escrito, ¿okay? Es un evangelio que desde muy temprano fue reconocido y el evangelio más espiritual y más teológico de los cuatro. Por eso es que vale la pena ir poco a poco. Y como está dirigido a judíos, entonces es muy simbólico. Y vamos a entrar más símbolos, mucho más símbolos, porque el género apocalíptico, un género para esconder de tu enemigo, vamos a decir, para mandar mensajes encriptados, vamos a reconocer mucho más símbolos cuando leamos el libro del Apocalipsis, porque eso se escribe durante la persecución romana, para que los romanos no entiendan qué es lo que tú quieres decir. Ok, pero entonces en el momento de la cruz, ajá, históricamente hay algún relato o algo que diga quién estaba con Jesús. ¿Jesús estaba solo con María y las mujeres? Ok, mira, nuevamente, en historia antigua es imposible dar certezas absolutas. ¿Ok? Se hablan de probabilidades bastante plausibles. Entonces es muy improbable que los soldados romanos históricamente hubiesen dejado a los seguidores de un sedicioso que estaban colgando acercarse a la cruz. Es cierto. ¿Ok? Y luego, por ley,
por ley, las mujeres tenían que quedarse a una muy buena distancia de la cruz. Así que históricamente, y como se repite en casi todos los relatos que las mujeres están presentes en el momento de la crucifixión, es muy probable históricamente que las mujeres fueran las únicas que estuvieran a la hora de la crucifixión y estarían a una distancia bastante significativa que no pudieron haber oído nada de lo que Jesús dijo. Estamos hablando puramente histórico. Aquí luego entonces, las palabras que dijo Jesús, ¿quién las recoge? Las ponen en boca de Jesús. Lucas, por ejemplo, en el Evangelio de la Misericordia, ponen en boca de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mateo pone un salmo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este Evangelio pone en boca de Jesús la acogida de la comunidad de creyentes, o sea, de esta iglesia incipiente juánica de la madre, o sea, de la discípula por excelencia, y viceversa. ¿Okay? Así que es la experiencia de una comunidad, de cómo la comunidad ha hecho viva las enseñanzas de Jesús, de qué hubiese hecho Jesús en ese momento y cuál es el mensaje que quiere mandarle a la comunidad. Acuérdense que estamos ahora mismo en fe adulta, no estamos ahora en catequesis de primera comunión. Sí. Así que no quiero que nadie vaya a perder la fe por eso. Estos son relatos de historias, de biografías antiguas helenísticas. Esta en especial es un poco más complicada porque está escrito en un lenguaje muy simbólico que es muy semítico, y aunque está escrito en griego, está llena de símbolos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenía una pregunta. Quería saber, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar eso, cuando se hace, por ejemplo, catequesis a los niños, estas cosas hay que aclararlas, decirlas. No, porque acuérdate que Pablo escribe en una de las cartas, que ahora no recuerdo cuál, que al principio hay que darle de comer con papilla y después le vas dando de comer carne molida y digo, en sus palabras, ¿no? Y después ya le comienzas a dar de comer sólido, ¿no? Entonces, esto no es algo de que yo diría en una catequesis de primera comunión, y de hecho, posiblemente una de las razones por las cuales el Evangelio de San Juan no está en ningún ciclo, porque en el ciclo A, B y C de la liturgia se leen únicamente los sinópticos, es porque queda un poco difícil de interpretación y se leen pedazos de Juan en ciertas épocas fuertes del año, como por ejemplo en la crucifixión, en el lavatorio de los pies, que solo de Juan. Lo que sí, desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II se impuso la oración esa, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, contestaba todo el mundo. Por eso ya después se quitó después del Concilio Vaticano II. Pero no, esto o sea, cuando tú vas a comenzar a explicarle a tu hijo sobre quién es Dios, definitivamente que no, el lugar para comenzar no es el cuerpo juánico. Entiendo. Okay. Pero nosotros ya tenemos una formación de 12 clases del Antiguo Testamento, ya hablamos de la sabiduría que se va haciendo una persona, sabemos que el lenguaje semita y todos los lenguajes orientales son simbólicos, y entonces ya podemos ir hablando un poco más de cómo son las cosas, ¿no? Espero que... Pero lo vamos a seguir aclarando, por eso vamos a ir poquito a poquito, lo que nos tome terminar, porque ya con esto terminamos nuestro estudio bíblico con el Apocalipsis. Así que para poder entrar en el Apocalipsis tendremos que cerrar todavía el Evangelio de Juan y luego entonces entrar en el libro del Apocalipsis, y vamos a verlo en la cantidad de clases que haya que verlo para que quede lo más claro posible. Pero tenemos que hacer un intento de acercarnos a estos textos. Acuérdense, estos textos no fueron escritos para nosotros. Estos textos fueron escritos desde una comunidad judía que creía en el Mesías
para esa comunidad judía, para los que fueron testigos oculares, transmitirle a la siguiente generación que Jesús era Dios, a través de símbolos y a través de un lenguaje que, si bien estaba escrito en griego, con una lógica semítica. Entonces tenemos que aproximarnos a los textos con esta idea. Esto no fue escrito para los panameños del siglo XXI, ni para las personas que pensamos de forma occidental en el siglo XXI. Por eso que Lucas es, digamos que, el más sabroso de los evangelios y los libros de los Hechos de los Apóstoles, porque está totalmente destinado a mentalidades como las de nosotros, aunque son del siglo I. Pero para eso ustedes están estudiando, ustedes están leyendo la Biblia, ustedes están leyendo los pies de página, se están leyendo poquito a poquito, ya se han leído todos los capítulos de la Biblia, ya nada más le queda pues el capítulo del Evangelio de Juan, las cartas y el Apocalipsis. Porque si no, aquí son solo pistas. Usted va a encontrar un montón de cosas cuando se metan en los discursos y se vayan al pie de página. Nicodemo, por ejemplo, o sea, una catequesis bautismal. Pero bueno, eso lo vamos a tocar en la próxima clase. Pero por ahora, preguntas de esta. Porque solo el prólogo han corrido ríos de tinta de solo el prólogo. ¿Ok? Se ha escrito mucho sobre este prólogo, y un prólogo precioso. Para mí es lo más espectacular que hay en el Nuevo Testamento. Bueno, ya lo dije cuando dijimos también la bienaventuranza en el sermón de la montaña, pero este himno cristológico es realmente espectacular, lo que logra en 18 versículos. Todo lo que él comunica en esos 18 versículos nos traslada a Jesús de Nazaret preexistente, antes de que se creara nada, con Dios, en la misma naturaleza de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Jorge Luis, entonces, si te he entendido correcto, a Jesús mientras estuvo en la cruz, las mujeres lejos, los hombres que no se pudieron acercar, todas las palabras que él dijo han sido cosas que después sus discípulos o los evangelistas nos han querido transmitir a nosotros porque realmente nunca la oyeron. O sea, el servicio de Viernes Santo, por ejemplo, que te hablan de esta tarde estarás conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso, esas cosas, Jesús, imposible. ¿Cómo saben que no las dijo o sí las dijo? Eso sale solamente en el Evangelio de Lucas, y la misión de Lucas es dar el Evangelio de la misericordia de Dios y del perdón. Ahí donde el mensaje es que Dios te perdona aunque te arrepientas en el último minuto. Es cuando se arrepiente el ladrón malo. Pero voy a corregirla en una, señora Cita. Estoy totalmente de acuerdo en que las mujeres estaban lejos, pero los hombres habían pegado a correr todos, los 11. No estaba ninguno ahí. ¿Ok? No había ni un solo discípulo hombre en la crucifixión. Pero existe la posibilidad que algunos de los soldados romanos que luego se convirtieran hayan podido decir, oí que dijo esto. Eso y es. Por ahí arrancaron a escribir. Eso es una posibilidad, pero eso es hilar muy fino como algo. O sea, mire, un gran biblista y una de las personas que yo más respeto en Biblia dice que esta época, digo, al igual que cuando vemos una biografía de Julio César o de cualquier historia antigua, es como que usted tenga un rompecabezas de 1000 piezas y usted tiene 200 piezas y no le han dado la foto. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la ventaja que los discípulos le fueron enseñando a los discípulos
y a esto le llamamos los padres apostólicos, y luego los padres apostólicos le fueron enseñando a sus discípulos, y a sus discípulos, y a sus discípulos, los santos padres. Por eso al final del Evangelio de Juan dice, y muchos otros libros, bueno, que no cabrían en el mundo, es una exageración, pero muchos otros libros se hubiesen podido haber escrito, son lo que nosotros llamamos la tradición. Entonces, a través de la tradición es donde se ve a María como la intercesora, es donde se sacan muchas otras conclusiones de cosas que el Señor dijo e hizo, pero que no fue escrito, o que si fue escrito se perdió. Nosotros no tenemos ningún manuscrito original de la Biblia del siglo I, pero los manuscritos más cercanos que tenemos son del siglo II. Si comparamos esto con los manuscritos de, por ejemplo, la Ilíada, que nunca la hemos puesto en tela de juicio, son manuscritos del siglo XII, los más antiguos que tenemos. Así que nosotros tenemos, en la Biblia tenemos casi 3.500 manuscritos bastante cercanos, muchos de ellos a los Hechos. Recuérdense que hasta la imprenta, hasta el siglo XV, XVI, no se copiaban, no se fotocopiaba nada, todo se reescribía. Entonces la forma de transmitir esto era reescribirlo y reescribirlo y reescribirlo. Y una de las cosas que apoya mucho, además de situar el texto en su contexto histórico y demás, una de las cosas que apoya mucho, que este es el último evangelio, es que en la recopilación de los primeros pergaminos que se mantienen del siglo II, en alguno de ellos no está Juan. Entonces, quiere decir que Juan es uno de los últimos, o es el último evangelio en circular. ¿Okay? Ya estaba circulando Mateo, ya estaba circulando Lucas y sobre todo Marcos, que fue el primero. Jorge Luis, ¿me permites? Luis, cuéntame. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Este tema es bien delicado, pues, porque sí, nos deja con muchas dudas. Me contaba un amigo que está estudiando teología creo que es en la Javeriana, que el Papa Francisco, en una reunión con teólogos y estudiantes de teología, les dijo: investiguen, propongan, no se preocupen, escriban todo lo que quieran escribir. El magisterio se encargará después de decir qué es y qué no es, pero ustedes sigan investigando, sigan produciendo. Pero eso sí, lo único que les ruego es no lastimen la fe incipiente de los pequeños. A propósito de lo que hablábamos hace un rato sobre la catequesis y la verdad, entre comillas, ¿no? La verdad histórica es que muchos de los relatos que a nosotros nos han llegado de los personajes antiguos nos han llegado igual que nos llegaron los de Jesús. De la misma manera, gente que mucho tiempo, basados en historias que escucharon, basados en cánticos, en odas, ¿no? Y entonces fueron atando cabos y fueron escribiendo, y además, igualito que los evangelistas, cada uno de los escritores antiguos tenía el propósito de decirle a una comunidad algo. Correcto. Por eso ustedes han escuchado una frase que dice: la historia siempre la escriben los vencedores, porque hay el propósito de exaltar figuras para mantener determinados sistemas. Nuestra fe está basada en la historia de uno que, desde el punto de vista humano, no fue vencedor. Y está basada en el testimonio de gente que fue decapitada, que fue torturada, que perdió su vida y su sangre por ese perdedor. O sea, todo lo contrario a lo que ha sido el proceso histórico humano corriente. Ya eso nos dice que hay algo distinto. Y por último, si queremos algo más cercano a los hechos, tenemos a Marcos, que se nutrió de mucha gente para escribir algo muy condensado. Y sin embargo, siendo tan condensado,
fue el referente del resto de los evangelistas y además, creo que comenté en alguna ocasión, una vez me encontré un libro sobre el Evangelio de Marcos, que es más grande que cualquier Biblia que yo haya visto jamás, un libro inmenso, a ver si lo puedo poner, un libro como de este tamaño, lo vi en un escritorio para la venta y yo me quedé, pero ¿cómo puede haber un texto tan grande sobre un libro tan pequeño como el Evangelio según Marcos? Bueno, imagínense la riqueza de los estudios y las investigaciones que tenemos todavía por conocer. Con esto que quiero decirles es, en la línea eso de la fe adulta, estamos ahora mismo, como quien dice, comiendo gazpacho, comiendo filete, estamos comiendo lo que no puede comer cualquiera. Y aquí es cuando se pone a prueba realmente nuestra fe, pero también nuestro conocimiento, porque la iglesia nos enseña que nuestra fe puede no ser racional, pero sí es razonable. Sí es razonable porque sí podemos encontrar razones para nuestra fe. Hoy casualmente estaba el padre Francisco Verar hablando, lo tenía sintonizado antes de la misa, y estaba hablando sobre el Magnificat y sobre cómo el texto que aparece en Lucas está inspirado en una cantidad de cánticos y de salmos anteriores a la Virgen, que no necesariamente tiene que ser que todas esas líneas que aparecen en el Magnificat sean pensadas, sentidas y cantadas por la Virgen María en ese preciso momento, que pueden haber sido tomadas. Es más, hay corrientes que dicen, no, eso fue puesto por Lucas. No es que realmente la Santísima Madre de Jesús dijo, ¿cómo es que comienza el Magnífica? Se me cruzan los textos. Pero está bastante basado en los cánticos de Ana, la madre de Samuel. La madre de Samuel, que fue el gran sacerdote, ¿no? Sí. Y entonces es eso, pues que no es por gusto que estas cosas están en esos textos, porque estos hombres que escribieron esos textos querían convencer a públicos muy específicos de que ellos habían conocido al Mesías y de que ese que había muerto en la cruz realmente había resucitado y realmente era el Hijo de Dios. Desde su fe lo trataron de hacer lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, con el conocimiento que tenían y también con su propia inspiración. Y por eso la iglesia lo considera inspirado por el Espíritu Santo. Y complementando lo que tú estás diciendo o rescatando, una idea muy, muy importante es, ellos fueron acomodando el mensaje para que lo entendiera su audiencia. Exacto. Nuestra labor es, como lo dije en la clase pasada, una vez que entendemos el texto, luego tenemos que acomodarlo para que nuestra audiencia lo entienda. ¿Okay? Ahora estamos entendiendo exegéticamente qué quiere decir el texto, de qué sacamos el texto. Ahora luego tenemos que hacer la palabra hermenéutica, que es otra palabra rimbombante, para que nos entienda nuestra audiencia. Por eso hay que ir midiendo la audiencia, ¿no? Pero bueno, ya cuando uno pasa por todo esto, es importante de que se vaya sabiendo. Y lo que yo les estoy diciendo, lo pueden ver en cualquier curso de Biblia católico ya un poquito más avanzado. O sea, no se sale de la doctrina ni de la tradición. Pero sí es importante de que entendamos esos símbolos. Pero muy importante acomodar el mensaje a la audiencia. Para eso estamos estudiando. Gracias, Luis. Gracias a ti, a ustedes. No, eso, y por eso este evangelio se deja de último. ¿Alguna otra pregunta u observaciones? Muchas de estas interpretaciones también quedaron plasmadas en cantidad y cantidad de obras de arte y pinturas del siglo XVI y XVII, donde se ve la cruz y abajo están las mujeres y... Bueno, pero es que claro, o sea, digo, no podemos votar
digamos, la piedad popular. Por ejemplo, nuestro patrono, San Lucas, es el patrono de los pintores. ¿Por qué? Porque durante 17 siglos, o vamos a poner, pues fue en el siglo III, como 16 siglos se le atribuía a Lucas, que había pintado a María, como él tiene el relato de la infancia y probablemente se comunicó con María, él había pintado a María. Pero luego las pruebas de carbono 14 han demostrado que esa pintura es del siglo III. Lucas estaba bien muerto para entonces, pero se lo atribuían a Lucas. Y gracias a eso, pues Lucas es el patrono de los artistas, patrono de los pintores. Eso no le quita mérito al mensaje de Lucas y al relato de la infancia que completa el relato de Marcos. Y son elementos que van saliendo dentro dentro de nuestra vida. Nosotros estamos rodeados de una dimensión espiritual, de una dimensión artística, de una dimensión inteligencia múltiples. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un estudio bíblico. Y estamos viendo, ok, la Biblia, ¿qué es lo que me quiere decir? Cada relato es una aproximación a la figura de Jesús. Marcos nos quiere decir básicamente, o hablar básicamente sobre el seguimiento. Cómo seguir a Jesús, cómo yo me puedo ir desinflando en el camino, los discípulos se van desinflando y al final el relato es, vuelve a Galilea, vuelve al principio. Mateo, que le está hablando a judíos, nos quiere decir, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el descendiente de David. En Jesús se cumplen las promesas de Abraham. Por eso los 5 discursos en el medio. Lucas, ¿qué nos quiere decir? Porque Lucas tiene una audiencia que ni David, ni Abraham, ni nada de eso significa nada. Porque son puros paganos, pura gente que viene del mundo helénico. Entonces, Lucas lo que quiere decir, ok, vamos a hablarle de otra dimensión de Dios. La dimensión de la misericordia y del perdón de Dios. Y entonces, Juan, que conoce probablemente los 3 evangelios, esta comunidad, dice, ok, esta gente ya habló bastante de Jesús como hombre y no le han dado mucho realce a su dimensión divina. Llegó el momento de darle la dimensión divina, que es lo que se llama la teología alta, la teología de Jesús Dios, ¿no? Y eso le costó, o sea, imagínense ustedes que nos voten de la iglesia y que no haya otra. O sea, ellos lo votaron de la sinagoga. De repente hubo una crisis con comunidad juánica grande, porque estaban declarando abierta y públicamente. Y con esto refuerzo lo que dice Luis Arteaga. Ellos lo están haciendo a detrimento de su modus vivendi. Yo siempre he dicho que una de las pruebas más grandes de la resurrección es lo que le dije a la señora Cita hace un momento, que los discípulos salieron huyendo. ¿Y cómo es posible que 11 personas que salieron huyendo, 11 porque ya Judas se habían matado de alguna manera, cómo es posible que esos 11 después salieran a predicar que Jesús estaba vivo en la comunidad y que todos murieran martirizados y que pasaran ese mensaje a sus segundas generaciones y casi todos mueren mártires? Según la tradición, el único que no murió mártir porque supuestamente se escapó de una olla hirviendo fue Juan. Entonces, esa es una de las tradiciones, pero casi todos mueren mártires. Casi todos los primeros que se consideran obispos de Roma mueren mártires. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, San Clemente de Roma, que fue el 4º papa, al que consideramos el 4º papa, todos son mártires. Todos mueren mártires. Esos pontificados duraron muy poquitos años, pero no eran pontificados, todavía no estaba el tema instaurado, ¿no? Hay muchas cosas de que instalamos nosotros en la iglesia que debemos desinstalar en algún momento para poder acercarnos a las realidades del siglo XXI. Pero bueno, eso vendrá con el tiempo y con el trabajo nuestro, como cuando hablamos en los Hechos de los Apóstoles. Al final del día, ¿qué queremos? Queremos evangelizar. ¿Y cuál es la mejor forma de evangelizar?
con el ejemplo. O sea, que las comunidades se acerquen y digan, hey, mira cómo se preocupa Luis por María Antonieta. Mira Irma, cómo se preocupa por lo que le está pasando a María Elisa. Y entonces digan, hey, ¿tú sabes qué? Yo quiero pertenecer a esa comunidad. Porque al final del día, y ya estamos fuera de horas de oficina, como dijeran, ya ahora podemos hablar de temas misceláneos. Al final del día, Dios nos vino a salvar a los 1.200 millones de católicos únicamente. Dios es Padre de todos. Dios vino a salvar a las 7.000 millones de personas que viven en el mundo. ¿Y cuáles son esos parámetros de salvación? Bueno, la Biblia nos da a nosotros los cristianos unas pistas, ¿no? Amor, fraternidad. A ti no te van a juzgar de cuántos rosarios hiciste o cuántas letanías oraste, sino, hey, ¿cuánto amaste? ¿Cuánto serviste? O sea, no es que los chinos se van a condenar y que los budistas se van a condenar y que todos los otros, el que no conoce a Jesús, ese no es Dios. Ese no es el Dios cuya cara es Jesús. Por eso es que Jesús dice que la salvación es universal. Y nosotros tenemos que anunciar el evangelio y por eso queremos regresar al principio. Y yo creo que una de las cosas más importantes de lo que hemos visto es que la gente nos mire y que diga, yo quiero pertenecer a esa comunidad por cómo nos portamos. Y al final del día, esa comunidad es la iglesia. Eso es lo que significa la iglesia, una comunidad o una asamblea de creyentes. No sé si hay alguna otra pregunta, pero digo, hay que ver descubrir toda la riqueza de las cosas que nos quiere decir la Biblia antes de terminarla y comenzar con Cristología, ¿no? O sea, la maratón sigue, ¿no? Para los que quieran. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Estamos todos bien? Ok, oye, ha sido un placer verlos hoy. Vamos la próxima clase despacito. Seguimos con el Evangelio de Juan. Vamos a hablar de los discursos. Vamos a hablar de las autodeclaraciones de él como Dios. Yo soy. Y vamos a hablar un poquito de las cartas para luego entonces dedicarle un par de clases al Apocalipsis. No sé, ¿alguien quería preguntar algo? No. ¿Nadie? Okay. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. Bye. Chao, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Luis, gusto verte. Igualmente, Jorge Luis. Luis, muchas gracias por tu aportación. Cristo es una experiencia. No se olviden de eso. Cristo es una experiencia. Así es. Es lo más grande. No, y es vivo, es vivo. Cristo es una experiencia viva, una experiencia viva. Esto es inagotable, por eso es que es un pozo sin fondo. Así es, así es. Bendito sea Dios. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Amén, igual Espíritu, con ustedes, con tu espíritu. Hablamos y cuídense y que Dios los bendiga, señores. Hasta luego. Nos vemos el martes. Bye.